Una vez hemos visto todo el tema de las desigualdades, vamos a ver el tema ahora del apartado correspondiente a las inecuaciones. Recuerdo que estamos dentro de los conceptos previos a la programación lineal. Bien, dentro de estas inecuaciones vamos a ver primero pues, un poco lo que es la explicación o la definición de lo que es una inecuación, las formas de nombrarla. También veremos un poco cómo se resuelven o cuántas soluciones hay, más que cómo se resuelven, porque después veremos un apartado de resolución y algunos conceptos que nos pueden venir bien dentro del conjunto de la matemática, ¿vale? Conceptos que pueden venir bien y que están se pueden introducir en el concepto este de inecuación. Bien, pues vamos a empezar. En la definición de inecuación, ¿vale? Es una forma de comparar dos expresiones algebraicas y entre ellas se suelen utilizar los símbolos de desigualdad, ¿vale? Que ya todos son conocidos, no los voy a nombrar. ¿Cómo se nombran? Pues se nombran indicando el grado y el número de incógnitas o variables. Por ejemplo, x menor que 4 es una inecuación de primer grado con una incógnita. 3x más 1 menor o igual que 2 también es una inecuación de primer grado con una incógnita. Esta es una inecuación de segundo grado, porque la x es elevado a 2, pero con una sola incógnita. Y esta es una inecuación de primer grado con dos incógnitas o dos variables. ¿Qué ocurre? Que si alguno hubiera tenido un cuadrado, entonces hubiéramos dicho que era de segundo grado. ¿De acuerdo? Se considera siempre el grado más grande, aunque una de las dos sea el que lo tenga, no la tengan las dos. Incluso si hubiera estado multiplicando x por y, también hubiera sido de segundo grado. ¿De acuerdo? Es decir, el producto de x por y se considera que es de grado 2. Bien, ¿qué es una ecuación lineal? Pues son las que están elevadas a grado 1, o sea, las de primer grado. Se pueden expresar de dos formas. Bueno, realmente he utilizado para las expresiones lineales, las inecuaciones lineales, que son las que nos van a afectar a nosotros en el tema de la programación matemática, y la de este curso, porque hay programación matemática más avanzada, pero esto que indico aquí podría ser para cualquiera. ¿De acuerdo? Dicen, se pueden expresar en forma implícita si uno de los miembros es 0 y en forma explícita en una de las variables si está despejada. Ejemplo, lo más claro es ver a veces un ejemplo. Si yo tengo 4x menos y más 5 menor que 0, es una ecuación implícita. ¿Por qué? Porque uno de los miembros es 0. Si yo tengo y mayor o igual que 5x menos 1, es una ecuación explícita en la variable y, es decir, está despejada la y. Y si yo tengo x mayor que 2y menos 1, es una ecuación explícita en la variable x. Estas expresiones, esto que acabo de utilizar aquí, esta forma de escritura, no es nada estándar. ¿De acuerdo? Lo introduzco yo porque me resulta más cómodo después para encontrar soluciones. ¿De acuerdo? Son definiciones, digamos, un poco mías, de andar por casa. Vamos a llamarlas así. Bien. Vamos a ver ahora la diferencia entre el uso de incógnita y variable. Si buscamos en internet la diferencia entre ambos conceptos, ¿qué aparece? Variable significa algo que efectivamente varía o que tiene múltiples valores, mientras que la incógnita es algo que tiene un valor fijado pero no se conoce aún. A pesar de esto, los conceptos en matemáticas están muy relacionados, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros vamos a utilizar indistintamente la expresión incógnita y variable, ¿de acuerdo? Aunque realmente, con lo que hemos dicho, deberíamos distinguirlas. Pero sin querer, en matemáticas las vamos a mezclar, sobre todo en este tema. Sin querer utilizar una expresión o la otra indistintamente. Bien, ¿qué es la solución de una ecuación? Bueno, pues el conjunto de valores que cumple una ecuación. Es decir, ahora no vamos a decir es un valor, sino es un conjunto de valores. Son valores, es un conjunto, son muchos valores, muchos. A veces será uno, a veces ninguno, a veces es un intervalo, a veces varios intervalos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que es la solución. Dependiendo del número de variables, podemos encontrar distintos tipos de soluciones. Inecuación con una incógnita. Si hablamos de una inecuación con una incógnita, puede que no tenga solución, que sea un punto, que sea un intervalo o un conjunto de intervalos. Bueno, cuando digo un punto me refiero a ser un valor de x, ¿vale? No un punto, no un xy, ¿de acuerdo? Bien. Una ecuación con dos variables puede que no tenga solución o que sea una región del plano. En caso de las ecuaciones lineales, con dos variables, será un semiplano. Puede ser será un semiplano, donde la frontera queda determinada por una función lineal. Bien, aquí aparece un concepto que uno tiene intuitivamente, que es el concepto de frontera. La frontera que es el límite, lo que está alrededor, ¿de acuerdo? De algo. Entonces, eso matemáticamente hay que
explicarlo, definirlo, y por eso a continuación vamos a aclarar un poco lo que es el concepto matemático, ¿de acuerdo?, de conjunto frontera. Dice, el conjunto frontera se enmarca dentro del concepto de topología. La topología es una parte de la matemática, igual que el álgebra, la geometría, el análisis de funciones, ¿de acuerdo? A la aritmética, pues la topología es una parte. Entonces, lo que estamos diciendo que es un conjunto, en concreto un punto está en la frontera, que es lo que estoy hablando, cuando al coger cualquier entorno de centro de dicho punto, veis como aquí he puesto un punto y aquí he hecho el dibujo un poquito más grande, ¿de acuerdo? Hay puntos tanto en el conjunto como fuera de él, ¿de acuerdo? Excluyéndolo a él en algunos casos, dependiendo del concepto que se utilice, y a veces el conjunto el punto se considera, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio se supone casi siempre que vamos a hablar de un punto que está excluyéndolo a él, está en la frontera, ¿de acuerdo? Para que veamos un poquito el concepto. Bien, lo que acabo de decir es que cuando tengo una inecuación con dos variables, la solución es un semiplano limitado por la función lineal, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a explicar esto. Si la inecuación es del tipo ax más b más c igual a 0, menor que 0, la función f de x igual a 0, que viene definida como este ax más b más c igual a 0, esta función es la frontera, es decir, lo que limita, lo que separa, ¿vale?, el semiplano que es la solución, ¿de acuerdo? Que yo ponga aquí menor, ¿vale? Voy a la nota. Que ponga aquí menor, que ponga mayor igual o menor igual, no tiene importancia. La frontera será la misma. Solo vamos a distinguirlo, ¿vale? Voy a hacer aquí el ejemplo y entonces haré el comentario para la distinción. La solución, si yo tengo esta inecuación, ¿vale?, la solución de esta inecuación va a ser uno de los semiplanos si yo cojo esta función y la represento, es decir, igualándola a 0 y la represento, ¿vale? Va a ser un semiplano, va a ser el de arriba o el de abajo, uno de los dos. ¿Qué ocurre? ¿De qué depende? ¿Qué influencia tiene este mayor, menor, este igual de abajo? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues si tenemos el igual, sabemos que el semiplano y la recta son solución o no son solución. Y, bueno, mejor dicho, siempre va a ser solución, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo el igual debajo, la recta siempre va a ser solución, mientras que si no lo tengo, no va a ser solución. Y en ese caso, si no tengo el igual debajo, se pondría punteado, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento en que yo veo esto, yo sé que cuando encuentre la solución va a ser la recta y el semiplano que defina. Si solo tengo el mayor, que solo va a ser el semiplano abierto, es decir, sin contar la línea. Bien, pues con esto ha sido un vídeo muy largo, lo sé, no es lo habitual, pero es que hay muchos conceptos y tenía la necesidad de hacer un vídeo extenso.